Modernidad líquida, por Zygmunt Bauman. Prólogo del autor, acerca de lo leve y lo líquido. Inicio de cita. La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas, cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos nada que dure. Ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. Entonces, todo el tema se reduce a esta pregunta. ¿La mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Fin de la cita. Paul Valery. La fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases, según nos informa la autoridad de la Enciclopedia Británica. Lo que los distingue de los sólidos es que, en descanso, no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante, y, por lo tanto, sufren un continuo cambio de forma cuando se los somete a esa tensión. Este continuo e irrecuperable cambio de posición de una parte del material con respecto a otra parte cuando es sometida a una tensión cortante constituye un flujo, una propiedad característica de los fluidos. Opuestamente, las fuerzas cortantes ejercidas sobre un sólido para doblarlo o flexionarlo se sostienen, y el sólido no fluye y puede volver a su forma original. Los líquidos, una variedad de fluidos, poseen estas notables cualidades, hasta el punto de que sus moléculas son preservadas en una disposición ordenada solamente en unos pocos diámetros moleculares. En tanto, la amplia variedad de conductas manifestadas por los sólidos es resultado directo del tipo de enlace que reúne los átomos de los sólidos y de la disposición de los átomos. Enlace, a su vez, es el término que expresa la estabilidad de los sólidos, la resistencia que ofrecen a la separación de los átomos. Hasta aquí lo que dice la Enciclopedia Británica en una entrada que apuesta a explicar la fluidez como una metáfora regente de la etapa actual de la era moderna. En lengua simple, todas estas características de los fluidos implican que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto, los sólidos tienen una clara dimensión espacial, pero neutralizan el impacto y disminuyen la significación del tiempo. Resisten efectivamente su flujo o lo vuelven irrelevante. Los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos y proclives a cambiarla. Por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar. Ese espacio que, después de todo, solo llenan por un momento. En cierto sentido, los sólidos cancelan el tiempo. Para los líquidos, por el contrario, lo que importa es el tiempo. En la descripción de los sólidos es posible ignorar completamente el tiempo. En la descripción de los fluidos se cometería un error grave si el tiempo se dejara de lado. Las descripciones de un fluido son como instantáneas, que necesitan ser fechadas al dorso. Los fluidos se desplazan con facilidad. Fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan. A diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente. Sortean algunos obstáculos, disuelven otros, o se filtran a través de ellos, empapándolos. Emergen incólumes de sus encuentros con los sólidos, en tanto que estos últimos, si es que siguen siendo sólidos tras el encuentro, sufren un cambio. Se humedecen o empapan. La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de levedad.
Hay líquidos que en pulgadas cúbicas son más pesados que muchos sólidos, pero de todos modos tendemos a visualizarlos como más livianos, menos pesados que cualquier sólido. Asociamos levedad o livianidad con movilidad e inconstancia. La práctica nos demuestra que cuanto menos cargados nos desplacemos, tanto más rápido será nuestro avance. Estas razones justifican que consideremos que la fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual, en muchos sentidos, nueva de la historia de la modernidad. Acepto que esta proposición pueda hacer vacilar a cualquiera que esté familiarizado con el discurso de la modernidad y con el vocabulario empleado habitualmente para narrar la historia moderna. ¿Acaso la modernidad no fue desde el principio un proceso de licuefacción? ¿Acaso derretir los sólidos no fue siempre su principal pasatiempo y su mayor logro? En otras palabras, ¿acaso la modernidad no ha sido fluida desde el principio? Estas y otras objeciones son justificadas y parecerán más justificadas aun cuando recordemos la famosa expresión derretir los sólidos, acuñada hace un siglo y medio por los autores del Manifiesto Comunista. Se refería al tratamiento con que el confiado y exuberante espíritu moderno aludía a una sociedad que encontraba demasiado estancada para su gusto y demasiado resistente a los cambios ambicionados, ya que todas sus pautas estaban congeladas. Si el espíritu era moderno, lo era en tanto estaba decidido a que la realidad se emancipara de la mano muerta de su propia historia. Y eso solo podía lograrse derritiendo los sólidos, es decir, según la definición, disolviendo todo aquello que persiste en el tiempo y que es indiferente a su paso e inmune a su fluir. Esa intención requería, a su vez, la profanación de lo sagrado, la desautorización y la negación del pasado y primordialmente de la tradición, es decir, el sedimento y el residuo del pasado en el presente. Por lo tanto, requería asimismo la destrucción de la armadura protectora forjada por las convicciones y lealtades que permitía a los sólidos resistirse a la licuefacción. Recordemos, sin embargo, que todo esto no debía llevarse a cabo para acabar con los sólidos definitivamente, ni para liberar al nuevo mundo de ellos para siempre, sino para hacer espacio a nuevos y mejores sólidos, para reemplazar el conjunto heredado de sólidos defectuosos y deficientes por otro, mejor o incluso perfecto, y por eso mismo inalterable. Al leer el Ancien Régime, o el Antiguo Régimen y la Revolución, de Tocqueville, podríamos preguntarnos además hasta qué punto esos sólidos no estaban de antemano resentidos, condenados y destinados a la licuefacción, ya que se habían oxidado y enmohecido, tornándose frágiles y poco confiables. Los tiempos modernos encontraron a los sólidos premodernos en un estado bastante avanzado de desintegración, y uno de los motivos más poderosos que estimulaba su disolución era el deseo de descubrir o inventar sólidos cuya solidez fuera, por una vez, duradera, una solidez en la que se pudiera confiar y de la que se pudiera depender, volviendo al mundo predecible y controlable. Los primeros sólidos que debían disolverse y las primeras pautas sagradas que debían profanarse eran las lealtades tradicionales, los derechos y obligaciones acostumbrados que ataban de pies y manos, obstaculizaban los movimientos y constreñían la iniciativa. Para encarar seriamente la tarea de construir un nuevo orden, verdaderamente sólido, era necesario deshacerse del lastre que el viejo orden imponía a los constructores. Derretir los sólidos significaba primordialmente desprenderse de las obligaciones irrelevantes que se interponían en el camino de un cálculo racional de los efectos, tal como lo expresara Max Weber, liberar la iniciativa comercial de los grilletes de las obligaciones domésticas y de la densa trama de los deberes éticos, o, según Thomas Carlyle, de todos los vínculos que condicionaban la reciprocidad humana y la mutua responsabilidad, conservar tan solo el nexo del dinero. A la vez, esa clase de disolución de los sólidos
destrababa toda la compleja trama de las relaciones sociales, dejándola desnuda, desprotegida, desarmada y expuesta, incapaz de resistirse a las reglas del juego y a los criterios de racionalidad inspirados y moldeados por el comercio, y menos capaz aún de competir con ellos de manera efectiva. Esa fatal desaparición dejó el campo libre a la invasión y al dominio de, como dijo Weber, la racionalidad instrumental, o como lo articuló Marx, del rol determinante de la economía. Las bases de la vida social infundieron a todos los otros ámbitos de la vida el estatus de superestructura, es decir, un artefacto de esas bases cuya única función era contribuir a su funcionamiento aceitado y constante. La disolución de los sólidos condujo a una progresiva emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales. Sedimentó un nuevo orden, definido primariamente en términos económicos. Ese nuevo orden debía ser más sólido que los órdenes que reemplazaba, porque, a diferencia de ellos, era inmune a los embates de cualquier acción que no fuera económica. Casi todos los poderes políticos o morales capaces de trastocar o reformar ese nuevo orden habían sido destruidos o incapacitados por debilidad para esa tarea, y no porque el orden económico, una vez establecido, hubiera colonizado, reeducado y convertido a su gusto el resto de la vida social, sino porque ese orden llegó a dominar la totalidad de la vida humana, volviendo irrelevante e inefectivo todo aspecto de la vida que no contribuyera a su incesante y continua reproducción. Esa etapa de la carrera de la modernidad ha sido bien descrita por Klaus Hofe en The Utopia of the Zero Point, publicado por primera vez en 1987 en Praxis International. Las sociedades complejas se han vuelto tan rígidas que el mero intento de renovar o pensar normativamente su orden, es decir, la naturaleza de la coordinación de los procesos que se producen en ellas, está virtualmente obturado en función de su futilidad práctica, y por lo tanto de su inutilidad esencial. Por libres y volátiles que sean, individual o grupalmente, los subsistemas de ese orden se encuentran interrelacionados de manera rígida, fatal y sin ninguna posibilidad de libre elección. El orden general de las cosas no admite opciones. Ni siquiera está claro cuáles podrían ser esas opciones, y aún menos claro cómo podría hacerse real alguna opción viable, en el improbable caso de que la vida social fuera capaz de concebirla y gestarla. Entre el orden dominante y cada una de las agencias, vehículos y estratagemas de cualquier acción efectiva se abre una brecha, un abismo cada vez más infranqueable y sin ningún puente a la vista. A diferencia de la mayoría de los casos distópicos, este efecto no ha sido consecuencia de un gobierno dictatorial, de la subordinación, la opresión o la esclavitud. Tampoco ha sido consecuencia de la colonización, de la esfera privada por parte del sistema. Más bien, todo lo contrario. La situación actual emergió de la disolución radical de aquellas amarras acusadas, justa o injustamente, de limitar la libertad individual de elegir y de actuar. La rigidez del orden es el artefacto y el sedimento de la libertad de los agentes humanos. Esa rigidez es el producto general de perder los frenos, de la desregulación, la liberalización, la flexibilización, la creciente fluidez, la liberación de los mercados financieros, laboral e inmobiliarios, la disminución de las cargas impositivas, etc., como señalará Hofe en Binding Shackles Breaks, publicado por primera vez en 1987, o citando a Richard Sennett en Flesh and Stone, Carne y Piedra, de las técnicas de velocidad, huida, pasividad. En otras palabras, técnicas que permiten que el sistema y los agentes libres no se comprometan entre sí, que se eludan en vez de reunirse. Si ha pasado la época de las revoluciones sistémicas es porque no existen edificios para alojar las oficinas del sistema, que podrían ser invadidas y capturadas por los revolucionarios,
y también porque resulta extraordinariamente difícil e incluso imposible imaginar qué podrían hacer los vencedores una vez dentro de esos edificios, si es que primero los hubieran encontrado, para revertir la situación y poner fin al malestar que los impulsó a rebelarse. Resulta evidente la escasez de esos potenciales revolucionarios, de gente capaz de articular el deseo de cambiar su situación individual como parte del proyecto de cambiar el orden de la sociedad. La tarea de construir un nuevo orden mejor para reemplazar al viejo y defectuoso no forma parte de ninguna agenda actual, al menos no de la agenda donde supuestamente se sitúa la acción política. La disolución de los sólidos, el rasgo permanente de la modernidad, ha adquirido por lo tanto un nuevo significado, y sobre todo ha sido redirigida hacia un nuevo blanco. Uno de los efectos más importantes de ese cambio de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que podrían mantener el tema del orden y del sistema dentro de la agenda política. Los sólidos que han sido sometidos a la disolución y que se están derritiendo en este momento, el momento de la modernidad fluida, son los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y las acciones colectivos. Las estructuras de comunicación y coordinación entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas colectivas. En una entrevista concedida a Jonathan Rutherford el 3 de febrero de 1999, Ulrich Beck, quien hace pocos años acuñó el término Segunda Modernidad para connotar la fase en que la modernidad volvió sobre sí misma la época de la soi-disant, modernización de la modernidad. Habla de categorías zombies y de instituciones zombies que están muertas y todavía vivas. Nombra a la familia, la clase y el vecindario como ejemplos ilustrativos de este nuevo fenómeno. La familia, por ejemplo, y cito: ¿qué es una familia en la actualidad? ¿Qué significa? Por supuesto hay niños, mis niños, nuestros niños. Pero hasta la progenitura, el núcleo de la vida familiar ha empezado a desintegrarse con el divorcio. Abuelas y abuelos son incluidos y excluidos sin recursos para participar en las decisiones de sus hijos e hijas. Desde el punto de vista de los nietos, el significado de los abuelos debe determinarse por medio de decisiones y elecciones individuales. Fin de la cita. Lo que se está produciendo hoy es, por así decirlo, una redistribución y una reasignación de los poderes de disolución de la modernidad. Al principio esos poderes afectaban las instituciones existentes, los marcos que circunscribían los campos de acciones y elecciones posibles, como los patrimonios heredados, con su asignación obligatoria, no por gusto. Las configuraciones, las constelaciones, las estructuras de dependencia e interacción fueron arrojadas en el interior del crisol para ser fundidas y después remodeladas. Esa fue la fase de romper el molde, en la historia de la transgresora, ilimitada, erosiva modernidad. No obstante, los individuos podían ser excusados por no haberlo advertido. Tuvieron que enfrentarse a pautas y a configuraciones que, aunque nuevas y mejores, seguían siendo tan rígidas e inflexibles como antes. Por cierto, todos los moldes que se rompieron fueron reemplazados por otros. La gente fue liberada de sus viejas celdas solo para ser censurada y reprendida si no lograba situarse por medio de un esfuerzo dedicado, continuo y de por vida, en los nichos confeccionados por el nuevo orden, en las clases, los marcos que, tan inflexiblemente como los ya disueltos estamentos, encuadraban la totalidad de las condiciones y perspectivas vitales y condicionaban el alcance de los proyectos y estrategias de vida. Los individuos debían dedicarse a la tarea de usar su nueva libertad para encontrar el nicho apropiado y establecerse en él, siguiendo fielmente las reglas y modalidades de conducta correctas y adecuadas a esa ubicación. Sin embargo, esos códigos y conductas que uno podía elegir como puntos de orientación estables y por los cuales era posible guiarse, escasean cada vez más en la actualidad. Eso no implica que nuestros contemporáneos solo estén guiados por su propia imaginación, ni que puedan decidir a voluntad cómo construir un modelo de vida.
ni que ya no dependan de la sociedad para conseguir los materiales de construcción o planos autorizados. Pero sí implica que, en este momento, salimos de la época de los grupos de referencia preasignados para desplazarnos hacia una era de comparación universal, en la que el destino de la labor de construcción individual está endémica e irremediablemente indefinido, no dado de antemano, y tiende a pasar por numerosos y profundos cambios antes de alcanzar su único final verdadero, el final de la vida del individuo. En la actualidad, las pautas y configuraciones ya no están determinadas y no resultan autoevidentes de ningún modo. Hay demasiadas, chocan entre sí, y sus mandatos se contradicen, de manera que cada una de esas pautas y configuraciones ha sido despojada de su poder coercitivo o estimulante. Y además, su naturaleza ha cambiado, por lo cual han sido reclasificadas en consecuencia como ítem del inventario de tareas individuales, en vez de preceder a la política de vida y de encuadrar su curso futuro. Deben seguirla, derivar de ella, y reformarse y remoldearse según los cambios y giros que esa política de vida experimente. El poder de la licuefacción se ha desplazado del sistema a la sociedad, de la política a las políticas de vida, o ha descendido del macronivel al micronivel de la cohabitación social. Como resultado, la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, en la que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen primordialmente sobre los hombros del individuo. La licuefacción debe aplicarse ahora a las pautas de dependencia e interacción, porque les ha tocado el turno. Esas pautas son maleables hasta un punto jamás experimentado ni imaginado por las generaciones anteriores, ya que, como todos los fluidos, no conservan mucho tiempo su forma. Darles forma es más fácil que mantenerlas en forma. Los sólidos son moldeados una sola vez. Mantener la forma de los fluidos requiere muchísima atención, vigilancia constante y un esfuerzo perpetuo, e incluso en ese caso el éxito no es, ni mucho menos, previsible. Sería imprudente negar o menospreciar el profundo cambio que el advenimiento de la modernidad fluida ha impuesto a la condición humana. El hecho de que la estructura sistémica se haya vuelto remota e inalcanzable, combinado con el estado fluido y desestructurado del encuadre de la política de vida, ha cambiado la condición humana de modo radical y exige repensar los viejos conceptos que solían enmarcar su discurso narrativo. Como zombies, esos conceptos están hoy vivos y muertos al mismo tiempo. La pregunta es si su resurrección, aun en una nueva forma o encarnación, es factible, o, si no lo es, cómo disponer para ellos un funeral y una sepultura decentes. Este libro está dedicado a esa pregunta. Hemos elegido examinar 5 conceptos básicos en torno de los cuales ha girado la narrativa ortodoxa de la condición humana: emancipación, individualidad, tiempo-espacio, trabajo y comunidad. Se han explorado, aunque de manera muy fragmentaria y preliminar, sucesivos avatares de sus significados y aplicaciones prácticas con la esperanza de salvar a los niños del diluvio de aguas contaminadas. La modernidad significa muchas cosas, y su advenimiento y su avance pueden evaluarse empleando diferentes parámetros. Sin embargo, un rasgo de la vida moderna y de sus puestas en escena sobresale particularmente como diferencia que hace toda la diferencia, como atributo crucial del que derivan todas las demás características. Ese atributo es el cambio en la relación entre espacio y tiempo. La modernidad empieza cuando el espacio y el tiempo se separan de la práctica vital y entre sí pueden ser teorizados como categorías de estrategia y acción mutuamente independientes, cuando dejan de ser, como solían serlo en los siglos premodernos, aspectos entrelazados y apenas discernibles de la experiencia viva, unidos por una relación de correspondencia estable y aparentemente invulnerable. En la modernidad, el tiempo tiene historia gracias a su capacidad de contención, que se amplía permanentemente. La prolongación de los tramos de espacio que las unidades de tiempo permiten pasar, cruzar, cubrir o conquistar.
El tiempo adquiere historia cuando la velocidad de movimiento a través del espacio, a diferencia del espacio eminentemente inflexible que no puede ser ampliado ni reducido, se convierte en una cuestión de ingenio, imaginación y recursos humanos. La idea misma de velocidad, y aún más conspicuamente de aceleración, referida a la relación entre tiempo y espacio, supone su variabilidad, y sería difícil que tuviera algún sentido si esa relación no fuera cambiante, si fuera un atributo de la realidad inhumana y prehumana en vez de estar condicionada a la inventiva y la determinación humanas, y si no hubiera trascendido el estrecho espectro de variaciones a las que los instrumentos naturales de movilidad, los miembros inferiores, humanos o equinos, solían reducir los movimientos de los cuerpos premodernos. Cuando la distancia recorrida en una unidad de tiempo pasó a depender de la tecnología, de los medios de transporte artificiales existentes, los límites heredados de la velocidad de movimiento pudieron transgredirse. Solo el cielo, o como se reveló más tarde, la velocidad de la luz, empezó a ser el límite, y la modernidad fue un esfuerzo constante, imparable y acelerado por alcanzarlo. Gracias a sus recientemente adquiridas flexibilidad y capacidad de expansión, el tiempo moderno se ha convertido primordialmente en el arma para la conquista del espacio. En la lucha moderna entre espacio y tiempo, el espacio era el aspecto sólido y estólido, pesado e inerte, capaz de entablar solamente una guerra defensiva, de trincheras, y ser un obstáculo para las flexibles embestidas del tiempo. El tiempo era el bando activo y dinámico del combate, el bando siempre a la ofensiva, la fuerza invasora, conquistadora y colonizadora. Durante la modernidad, la velocidad de movimiento y el acceso a medios de movilidad más rápidos ascendieron hasta llegar a ser el principal instrumento de poder y dominación. Michel Foucault usó el diseño del panóptico de Jeremy Bentham como archimetáfora del poder moderno. En el panóptico, los internos estaban inmovilizados e impedidos de cualquier movimiento, confinados dentro de gruesos muros y murallas custodiados y atados a sus camas, celdas o bancos de trabajo. No podían moverse porque estaban vigilados. Debían permanecer en todo momento en sus sitios asignados porque no sabían ni tenían manera de saber dónde se encontraban sus vigilantes, que tenían libertad de movimiento. La facilidad y la disponibilidad de movimiento de los guardias eran garantía de dominación. La inmovilidad de los internos era muy segura, la más difícil de romper entre todas las ataduras que condicionaban su subordinación. El dominio del tiempo era el secreto del poder de los jefes, y tanto la inmovilización de sus subordinados en el espacio mediante la negación del derecho a moverse como la rutinización del ritmo temporal impuesto eran las principales estrategias del ejercicio del poder. La pirámide de poder estaba construida sobre la base de la velocidad, el acceso a los medios de transporte y la subsiguiente libertad de movimientos. El panóptico era un modelo de confrontación entre los dos lados de la relación de poder. Las estrategias de los jefes, salvaguardar la propia volatilidad y rutinizar el flujo del tiempo de sus subordinados, se fusionaron. Pero existía cierta tensión entre ambas tareas. La segunda tarea ponía límites a la primera. Ataba a los rutinizadores al lugar en el cual habían sido confinados los objetos de esa rutinización temporal. Los rutinizadores no tenían una verdadera y plena libertad de movimientos. Era imposible considerar la opción de que pudiera haber amos ausentes. El panóptico tiene además otras desventajas. Es una estrategia costosa. Conquistar el espacio y dominarlo, así como mantener a los residentes en el lugar vigilado, implica una gran variedad de tareas administrativas, engorrosas y caras. Hay que construir y mantener edificios, contratar y pagar a vigilantes profesionales, atender y abastecer la supervivencia y la capacidad laboral de los internos. Finalmente, administrar significa, de una u otra manera, responsabilizarse del bienestar general del lugar, aunque solo sea en nombre del propio interés. Y la responsabilidad significa estar atado al lugar.
requiere presencia y confrontación, al menos bajo la forma de presiones y roces constantes. Lo que induce a tantos teóricos a hablar del fin de la historia, de posmodernidad, de segunda modernidad y sobremodernidad, o articular la intuición de un cambio radical en la cohabitación humana y en las condiciones sociales que restringen actualmente a las políticas de vida, es el hecho de que el largo esfuerzo por acelerar la velocidad del movimiento ha llegado ya a su límite natural. El poder puede moverse con la velocidad de la señal electrónica. Así, el tiempo requerido para el movimiento de sus ingredientes esenciales se ha reducido a la instantaneidad. En la práctica, el poder se ha vuelto verdaderamente extraterritorial, y ya no está atado, ni siquiera detenido, por la resistencia del espacio. El advenimiento de los teléfonos celulares puede funcionar como el definitivo golpe fatal a la dependencia del espacio. Ni siquiera es necesario acceder a una boca telefónica para poder dar una orden y controlar sus efectos. Ya no importa dónde pueda estar el que emite la orden. La distinción entre cerca y lejos, o entre lo civilizado y lo salvaje, ha sido prácticamente cancelada. Este hecho confiere a los poseedores de poder una oportunidad sin precedentes, la de prescindir de los aspectos más irritantes de la técnica panóptica del poder. La etapa actual de la historia de la modernidad, sea lo que fuere por añadidura, es, sobre todo, pospanóptica. En el panóptico, lo que importaba era que supuestamente las personas a cargo estaban siempre allí, cerca, en la torre de control. En las relaciones de poder pospanópticas, lo que importa es que la gente que maneja el poder del que depende el destino de los socios menos volátiles de la relación puede ponerse en cualquier momento fuera de alcance y volverse absolutamente inaccesible. El fin del panóptico augura el fin de la era del compromiso mutuo entre supervisores y supervisados, trabajo y capital, líderes y seguidores, ejércitos en guerra. La principal técnica de poder es ahora la huida, el escurrimiento, la elisión, la capacidad de evitar, el rechazo concreto de cualquier confinamiento territorial y de sus engorrosos corolarios de construcción y mantenimiento de un orden, de la responsabilidad por sus consecuencias y de la necesidad de afrontar sus costos. Esta nueva técnica de poder ha sido ilustrada vívidamente por las estrategias empleadas durante la Guerra del Golfo y la de Yugoslavia. En la conducción de la guerra, la reticencia a desplegar fuerzas terrestres fue notable. A pesar de lo que dijeran las explicaciones oficiales, esa reticencia no era producto solamente de publicitado síndrome de protección de los cuerpos. El combate directo en el campo de batalla no fue evitado meramente por su posible efecto adverso sobre la política doméstica, sino también, y tal vez principalmente, porque era inútil por completo e incluso contraproducente para los propósitos de la guerra. Después de todo, la conquista del territorio, con todas sus consecuencias administrativas y gerenciales, no solo estaba ausente de la lista de objetivos bélicos, sino que era algo que debía evitarse por todos los medios, y que era considerado con repugnancia como otra clase de daño colateral, que en esta oportunidad agredía a la fuerza de ataque. Los bombardeos realizados por medio de casi invisibles aviones de combate y misiles inteligentes lanzados por sorpresa, salidos de la nada y capaces de desaparecer inmediatamente, reemplazaron las invasiones territoriales de las tropas de infantería y el esfuerzo por despojar al enemigo de su territorio, apoderándose de la tierra controlada y administrada por el adversario. Los atacantes ya no deseaban para nada ser los últimos en el campo de batalla, después de que el enemigo huyera o fuera exterminado. La fuerza militar y su estrategia bélica de golpear y huir prefiguraron, anunciaron y encarnaron aquello que realmente estaba en juego en el nuevo tipo de guerra de la época de la modernidad líquida. Ya no la conquista de un nuevo territorio, sino la demolición de los muros que impedían el flujo de los nuevos poderes globales fluidos. Sacarle de la cabeza al enemigo todo deseo de establecer sus propias reglas para abrir de ese modo un espacio, hasta entonces amurallado e inaccesible para la operación de otras armas no militares del poder. Se podría decir, parafraseando la fórmula clásica de Clausewitz, que la guerra de hoy se parece cada vez más a la promoción del libre comercio mundial por otros medios. Recientemente, Jim McLaughlin
nos ha recordado en Sociology 1.99 que el advenimiento de la era moderna significó, entre otras cosas, el ataque consistente y sistemático de los establecidos, convertidos al modo de vida sedentario contra los pueblos y los estilos de vida nómades. Completamente adversos a las preocupaciones territoriales y fronterizas del emergente Estado moderno. En el siglo XIV, Ibn Khaldún podía cantar sus alabanzas del nomadismo, que hace que los pueblos se acerquen más a la bondad que los sedentarios porque están más alejados de los malos hábitos que han infectado los corazones sedentarios. Pero la febril construcción de naciones y estados-nación que se desencadenó poco tiempo después en toda Europa puso el suelo muy por encima de la sangre al sentar las bases del nuevo orden legislado, que codificaba los derechos y deberes de los ciudadanos. Los nómades, que menospreciaban las preocupaciones territoriales de los legisladores y que ignoraban absolutamente sus fanáticos esfuerzos por establecer fronteras, fueron presentados como los peores villanos de la guerra santa entablada en nombre del progreso y de la civilización. Los modernos cronopolíticos no sólo los consideraron seres inferiores y primitivos, subdesarrollados que necesitaban ser reformados e ilustrados, sino también retrógrados que sufrían retraso cultural, que se encontraban en los peldaños más bajos de la escala evolutiva y que eran, por añadidura, imperdonablemente necios por su reticencia a seguir el esquema universal del desarrollo. Durante toda la etapa sólida de la era moderna, los hábitos nómades fueron mal considerados. La ciudadanía iba de la mano con el sedentarismo y la falta de un domicilio fijo o la no pertenencia a un estado implicaba la exclusión de la comunidad respetuosa de la ley y protegida por ella, y con frecuencia condenaba a los infractores a la discriminación legal, cuando no al enjuiciamiento. Aunque ese trato todavía se aplica a la subclase de los sin techo, que son sometidos a las viejas técnicas de control panóptico, técnicas que ya no se emplean para integrar y disciplinar a la mayoría de la población, la época de la superioridad incondicional del sedentarismo sobre el nomadismo y del dominio de los sedentarios sobre lo nómada tiende a finalizar. Estamos asistiendo a la venganza del nomadismo contra el principio de la territorialidad y el sedentarismo. En la etapa fluida de la modernidad, la mayoría sedentaria es gobernada por una élite nómade y extraterritorial. Mantener los caminos libres para el tráfico nómade y eliminar los pocos puntos de control fronterizo que quedan se ha convertido en el metaobjetivo de la política y también de las guerras que, tal como lo expresara Clausewitz, son solamente la expansión de la política por otros medios. La élite global contemporánea sigue el esquema de los antiguos amos ausentes. Puede gobernar sin cargarse con las tareas administrativas, gerenciales o bélicas y, por añadidura, también puede evitar la misión de esclarecer, reformar las costumbres, levantar la moral, civilizar y cualquier cruzada cultural. El compromiso activo con la vida de las poblaciones subordinadas ha dejado de ser necesario. Por el contrario, se lo evita por ser costoso sin razón alguna y poco efectivo, y por lo tanto, lo grande no solo ha dejado de ser mejor, sino que ha perdido cualquier sentido racional. Lo pequeño, lo liviano, lo más portable significa ahora mejora y progreso. Viajar liviano en vez de aferrarse a cosas consideradas confiables y sólidas. Por su gran peso, solidez e inflexible capacidad de resistencia, es ahora el mayor bien y símbolo de poder. Aferrarse al suelo no es tan importante si ese suelo puede ser alcanzado y abandonado a voluntad. En poco o en casi ningún tiempo. Por otro lado, aferrarse demasiado, cargándose de compromisos mutuamente inquebrantables, puede resultar positivamente perjudicial, mientras las nuevas oportunidades aparecen en cualquier otra parte. Es comprensible que Rockefeller haya querido que sus fábricas, ferrocarriles y pozos petroleros fueran grandes y robustos, para poseerlos durante mucho tiempo, para toda la eternidad si medimos el tiempo según la duración de la vida humana o de la familia. Sin embargo, Bill Gates se separa sin pena de posiciones que ayer lo enorgullecían. Hoy lo que da ganancias es la desenfrenada velocidad de circulación, reciclado, envejecimiento, descarte y reemplazo. No la durabilidad ni la duradera confiabilidad del producto. En una notable inversión de la tradición de más de un milenio, los encumbrados y poderosos de hoy son quienes rechazan y evitan lo durable y celebran lo efímero.
mientras los que ocupan el lugar más bajo, contra todo lo esperable, luchan desesperadamente por lograr que sus frágiles, vulnerables y efímeras posesiones duren más y les rindan servicios duraderos. Los encumbrados y los menos favorecidos se encuentran hoy en lados opuestos de las grandes liquidaciones y en las ventas de autos usados. La desintegración de la trama social y el desmoronamiento de las agencias de acción colectiva suelen señalarse con gran ansiedad y justificarse como efecto colateral, anticipado de la nueva levedad y fluidez de un poder cada vez más móvil, escurridizo, cambiante, evasivo y fugitivo. Pero la desintegración social es tanto una afección como un resultado de la nueva técnica del poder, que emplea como principales instrumentos el descompromiso y el arte de la huida. Para que el poder fluya, el mundo debe estar libre de trabas, barreras, fronteras fortificadas y controles. Cualquier trama densa de nexos sociales y particularmente una red estrecha con base territorial implica un obstáculo que debe ser eliminado. Los poderes globales están abocados al desmantelamiento de esas redes, en nombre de una mayor y constante fluidez, que es la fuente principal de su fuerza y la garantía de su invencibilidad. Y el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanos permiten que esos poderes puedan actuar. Si estas tendencias mezcladas se desarrollaran sin obstáculos, hombres y mujeres serían remodelados siguiendo la estructura del mole electrónico, esa orgullosa invención de los primeros años de la cibernética que fue aclamada como un presagio de los años futuros. Un enchufe portátil moviéndose por todas partes, buscando desesperadamente tomacorrientes donde conectarse. Pero en la época que auguran los teléfonos celulares es probable que los enchufes sean declarados obsoletos y de mal gusto, y que tengan cada vez menos calidad y poca oferta. Ya ahora muchos abastecedores de energía eléctrica enumeran las ventajas de conectarse a sus redes y rivalizan por el favor de los buscadores de enchufes. Pero a largo plazo, sea cual fuera el significado que a largo plazo pueda tener en la era de la instantaneidad, lo más probable es que los enchufes desaparezcan y sean reemplazados por baterías descartables que venderán los kioscos de todos los aeropuertos y todas las estaciones de servicio de autopistas y caminos rurales. Parece una diotopía hecha a la medida de la modernidad líquida, adecuada para reemplazar los temores consignados en las pesadillas al estilo Orwell y Huxley. Fin del prólogo del autor. Lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión y en la próxima grabación continuaremos con el capítulo 1, que se titula Emancipación. Esto es todo por el momento. Gracias.